¿Me creerías si te digo que me he hecho estas horas sin calor y usando solo un par de calcetines? Quiero que me respondas en un comentario. Si crees que no, este vídeo te va a sorprender porque esta técnica es perfecta para esos días que tienes prisa o no te apetece peinarte. Porque al despertarte vas a tener un pelo perfecto, sin frizz y con forma. Si eres lisa, te va a ir perfecto para dar volumen y movimiento a tu cabello. Y si eres ondulada, sobre todo si estás empezando el método curly, te va a encantar, te va a enamorar porque ayudará a entrenar a tu patrón de cabello para ayudarlo a encogerse mejor y más rápido. Porque claro, después de mucho tiempo maltratando tu cabello y no tratándolo como un cabello ondulado, sino seguramente como uno liso, porque nos pasa muchas, a mí me pasaba, tu cabello está completamente desentrenado y es normal que le cueste formarse el rizo. Cuando digo rizo, entiéndase el patrón. Ser ondulada es un tipo de rizo más abierto, pero como es menos entrar en ondulada, creo que todo el mundo entiende eso, creo que no hace falta explicarlo, ¿verdad? Solo vas a necesitar un par de calcetines, de preferencia largos, cuanto más largos, mejor. Los míos digamos que son, bueno, pues normales, ¿no? Son viejos, de esos que te da igual mancharlos de tinte pelirrojo y esas cosas, así que por eso veis que están con un color un poco pero están limpios, o sea, están sacados del cajón. No me juzguéis. Hay gente que los ata, ¿vale? En plan, que los ata entre sí, ¿vale? En mi caso yo no voy a hacer eso porque pierdo mucha tela, pierdo mucho margen donde trabajar esta técnica, ¿vale? Así que los trabajaré de manera individual. Lo que tenemos que hacer ahora es humedecernos todo el cabello con un mist, yo te recomendaría, pero si tienes el pelo teñido como yo y sobre todo si lo tienes teñido de cobrizo, vas a perder tinte por un tubo, ¿vale? Así que lo que voy a hacer va a ser ponerme una toalla por encima y así evito que se manche el vestido, que seguramente se va a manchar, pues sí. Vale, así que voy a dividir el cabello en dos partes, ¿vale? No tiene que quedar súper mega perfecto, porque al final, bueno, da igual. El peine haciendo wipeout. ¿Quién veía ese programa de pequeña? Porque yo sí lo veía. Me gustaba mucho. Y luego cuando iba al parque, después del cole, jugaba con mis amigos a Wipeout en el tobogán. Porque es un tobogán de estos que son largos y que para subirte tienes que hacer como un circuito de varias cosas y... En fin, la imaginación de un niño no tiene límites, ¿vale? Vale, pues voy a ir mojando mi pelo. Tampoco tiene que estar súper húmedo, solamente... O sea, súper mojado. Solamente un poco húmedo para que el pelo sea más manejable y se deje guiar por la vida más fácilmente, ¿vale? Aquí tenemos el calcetín rosa, como no, ¿vale? En ese sentido soy muy coquette, mi color favorito siempre ha sido el rosa. Vale, ya ves, yo esto lo he visto, pero no lo he hecho todavía, o sea, es la primera vez que lo voy a hacer. Está como aquí el calcetín, pues existiendo, ¿no? Lo que vas a hacer va a ser ir enrollando el pelo de esta manera en el calcetín. Y según vas avanzando vas enrollando. He perdido el mechón, pues un poco, la verdad. Vale, veis que poquito a poco, según voy bajando, voy agregando otro mechón y sigo dándole vueltas. Mira, sí que me va a llegar, ¿eh? No tiene que quedar perfecto, porque esto no vas a salir así a la calle, ¿sabes? Vale, y voy a usar este tipo de gomas, ¿vale? Que como son de plástico, pues no me preocupa. Bueno, es que no se van a manchar de tinte, ¿vale? O sea, porque es de plástico, o sea. Y me lo ato, ¿vale? Es como hacer trenzas, pero con un calcetín y tu pelo. Esto en principio, si yo ahora lo suelto, no tendría por qué suceder. Bueno, queda un poco tinky winky esta zona, pero no pasa nada, ¿no? Si en tu caso tienes demasiado cabello o tu calcetín es demasiado corto para hacer esa técnica, no pasa nada, hay solución. Y es que simplemente tienes que hacer más divisiones en el cabello. En mi caso yo me he hecho dos, pero digamos que no me llegara con mis calcetines o que yo tuviera mucha cantidad de pelo y necesitara pues más calcetines, ¿no? Pues no pasa nada, simplemente pues hacemos otra división. En mi caso yo que sé, pues aquí en medio parto esta, ¿vale? Esto pues se volvería a humedecer y haríamos literalmente el mismo proceso pues con un calcetín, ¿vale? Y lo haría otra vez pim, haces todo el rollo y con esto igual, aquí coges otro calcetín y tal, ¿vale? Esto da igual que tengas el pelo con más cantidad o más largo o que tengas los calcetines más cortos, porque simplemente pues vas haciendo divisiones para tener que enrollar menos cantidad de pelo y así pues te llega con el calcetín que tengas. Pasa que tendrás que utilizar más calcetines, ¿no? Como es lógico, pero esa sería una solución, ¿vale? Y ahora solo tienes que irte a dormir y al día siguiente, ¡surprise! Así que mientras duermo mis 8 horitas, suscríbete y vemos qué tal me ha quedado. Bueno, mentira, que me acabo de acordar que tengo el cabello zanahoria y mancharé la cama, así que me voy a secar el pelo con el secador. Pero bueno, realmente, si tú no tienes el pelo teñido y no vas a manchar la cama, puedes irte a dormir, se te secará el pelo
y será lo mismo, ¿vale? Pasa que es para acelerar el proceso porque es que no puedo irme a dormir. Falsos buenos días, sí, porque me he secado el pelo, lo he dejado un rato también al aire natural y tal, lo he vuelto a secar, se le he dado varias ronditas de secado, ¿vale? Porque no me puedo... Yo no me puedo ir a dormir con el pelo mojado porque es que voy a dejarlo todo perdido porque tengo el tinte cobrizo puesto. Entonces me gozo en un pozo, pero no pasa nada. No pasa nada. Así que bueno, nos vamos a quitar esto ahora y a ver cómo está. Espero que bien, porque este vídeo, todo, o sea, la miniatura, la intro, todo está planeado como si esto hubiera salido bien, así que esperemos que esto salga bien. Oh my god, what the fuck. Vale, tranquilidad. Vamos a respirar, maricas, vamos a respirar. No tengo muy claro este para dónde va. En este me siento que me he hecho más el lío, la verdad, enrollando el pelo. Evidentemente, este no es el resultado final, amigas. Este no es el resultado final. Vamos a ver cómo lo hacemos sin destrozar mucho esto. Sigue un pelín mojado, ¿eh? O sea, estáis viendo como... Buah, este lado me encanta, ¿eh? O sea, ¿estáis viendo? Escúchame, qué bonito, qué definido, qué volumen. O sea, estoy flipando. Siento que me ha quedado mejor este lado. Siento, es que es lo que os he dicho. Siento que en este lado como que me he liado mucho más enrollando el pelo en el calcetín. Pero, Dios, queda tan bonito. Creo que si eres una persona con el pelo liso, te puede ir muy bien para, bueno, pues para tener más volumen, para, bueno, pues si quieres un cambio y estás cansada de llevar el pelo liso, o sea, y pienso que si eres una chica ondulada como yo, en mi caso soy onduladosa, ¿vale? Para quien no me conozca mucho. Siento que esa técnica está muy bien cuando empiezas el método curly, ¿vale? Cuando eres principiante y tu cabello no está muy entrenado, así vas entrenando el pelo, le vas acostumbrando a que se rice, porque se tiene que rizar, pero como no lo has cuidado como tal, no has dejado que sea una onda, ¿vale? Hidratada y sana y que se pueda encoger, pues le cuesta más de lo normal, ¿vale? Entonces tienes que ir como practicando, ir haciéndole técnicas para que acabe cogiendo la forma, ¿vale? Necesito que pruebes esta técnica y me cuentes tu experiencia en comentarios. Seguramente si estás viendo este vídeo es porque eres o una ondulada o una lisa con frizz que ama las ondas. Y digo lisa con frizz entre comillas porque déjame decirte que ese concepto no existe realmente y que has estado toda tu vida engañada. Te cuento todo en este vídeo de aquí. Ya sabes que me puedes seguir en mis redes sociales como Instagram y TikTok y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Adiós!